Listo, estamos al aire, querido público culturoso, disculpen la demora, siempre tenemos problemas con la transmisión, pero como hay pocas personas, hoy que Goya no tiene fans, qué cosa. Entonces, nos vamos con nuestro querido Francisco de Goya y Lucientes. Bueno, queríamos redondear, ve pasando Goya su autorretrato. Este, eh, queríamos darle el marco. A ver, vamos a ver. Estuvimos haciendo una especie de grupo de prerrománticos que, prerrománticos se podría decir, ¿no? El estilo podría ser prerromántico. Sí, bueno, son como una bisagra, ¿no? Este grupo de artistas, pintores, grabadores, ¿no? Que se adelantaron a su tiempo. Y habíamos, el punto de partida lo dio la querida Mary Shelley, a raíz de Frankenstein, ¿no? Y en realidad no nos referíamos tanto a ella, sino a sus predecesores, a sus antecedentes, a sus padres, que pertenecían a un grupo al cual pertenecía también William Blake, el gran William Blake, que hicimos Blake, que ya empezaron a liberar un poquito lo que es la mente humana, ya no eran solamente retratos, ya no era solamente pintar cosas demasiado bellas, sino abarcar muchas cosas más que es en realidad el ser humano. El ser humano no solamente pues como artista reproduce cosas bellas, sino también partes de todas las contradicciones propios, los miedos también que tienen los seres humanos por dentro, ¿no? Y de ahí pasamos, de William Blake, pasamos a Henry Fuseli. Fuseli también era un amigo más del grupo, no era exactamente del grupo, pero Blake lo admiraba mucho. Fuseli también es el pintor de las pesadillas, ¿verdad? Hasta ese momento como que las pesadillas y esas cosas no se habían pintado mucho, uno le tenía miedo a sus sueños, a sus pesadillas, pero digamos no se reproducían, no te las podían contar, pero no las pintaban, no las dibujaban, hasta que aparece en este grupo de artistas, ¿no? Bueno, redondeando un poco este grupo de artistas, hemos visto los dos primeros, Blake en Inglaterra, Fuseli es suizo, pero desarrolla su obra en Inglaterra, y ahora nos vamos a un contemporáneo de ellos, que es nuestro querido Goya. Fue un artista extraño. A mí me llama la atención mucho Goya. Ahorita vamos a ver y nos vamos a vacilar también con Goya. Nos vamos a vacilar, vamos a tener miedo, vamos a no sé, a reír, ¿no? Pero no vamos a reír porque tiene un sentido del humor también, muy bueno, muy fino, 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 tenebroso, y también con mucha denuncia social. Ahorita vamos a ver su material. No nos vamos a centrar mucho en el Goya. A ver, siguiente escena. Este es un autorretrato de Goya. No nos vamos a centrar mucho en su etapa de trabajos de por encargo. Sus trabajos por encargo los hacía perfectos, los hacía muy bien, pero no era tan libre para trabajar. Y como estamos en la onda de adelantados a su tiempo y ya exploradores de los estados de ánimo, de la cuestión psicológica de las personas, nos vamos a centrar en sus famosos caprichos. Sus caprichos, ahorita vamos a ver, los caprichos tienen toda una historia. De verdad que Goya era de verdad que ha sido grandioso, Goya. Me da mucha penita que, por ejemplo, Blake tenga más fans, ¿no? Bueno, no me da pena, Blake también era genial, pero Goya también, y no se sabe mucho de este asunto de los caprichos de Goya, ¿no? Bueno, nos vamos con los, ahorita vamos a ver, nos preguntan aquí, ¿qué son los caprichos? Ahorita vamos a ver. ¿Por qué caprichos? No, le pone el nombre porque efectivamente son obras que tienen que ver más con su propia libertad, con lo que él quería liberar, ¿no? No tan encorsetado dentro de lo que le encargaban. Cuando te encargan un trabajo, tú tienes que cumplir las expectativas de tu cliente, ¿no? Sobre todo si son aristócratas, gente de clase alta, ¿no? Entonces, digamos, el retrato te tiene que salir bien, lo que te hayan pedido tiene que estar dentro de los cánones que te han pedido, en fin, ¿no? Como que tienes un poco más de restricciones. Entonces ya con estos caprichos, así tal cual, su nombre, y así los vendió, como caprichos se vendían. Ahora vamos a ver, eso es de lo más anecdótico, todo lo de los caprichos. Eh, este, se liberaba más Goya, se sentía más en confianza con explorar su propia psicología, su propia mente, su propio gusto. Vamos a ver eso, ¿ya? Porque el terror, les cuento, el terror tiene muchos fans en el mundo. Es un género que le gusta a muchas personas y
sobre todo en las generaciones nuevas, como que está trayendo mucho a la gente en términos de esta cuestión del terror y todo eso. Y hay gente con tendencia al desarrollo estético del terror, vamos a llamarlo así, ¿no? Es toda una cultura del terror, ¿no? Que también tiene sus variantes, ¿no? Tiene gótico, no sé, tiene gore, tiene no sé qué, bueno, en fin, tiene un montón de cosas, ¿no? Y que necesita, como ya siempre hemos dicho, mayor respeto, ¿no? Y no estar haciendo cosas demasiado, kids, ¿no? Guachafa, le decimos en el Perú, ¿no? Ese tipo de cosas sobre el terror, porque el terror te tiene que dar eso, terror, te tiene que remover, conmover, ¿no? Ya, bueno, ya, vámonos. Este es un autorretrato de Goya en la que él mismo está pintando y es muy interesante porque Goya, bueno, por si no sabían, yo lo he puesto a propósito porque es un buen autorretrato de Goya, en la que, por ejemplo, en su sombrero él ha puesto unas velas, ¿no? Para poder iluminar mejor. Ya no sé, bueno, no, ahí no se ve mucho, creo que está en el otro, ya bueno, no importa. Se ponía unas velas en el sombrero para poder iluminar mejor cuando él trabajaba justamente el proceso de iluminación en sus trabajos. Por ahí está una velita, bueno, en fin. Los pintores hacían ese proceso en el pasado, ¿no? Tenían esos mecanismos para trabajar, ¿no? Sobre todo me imagino de noche, ¿no? Ustedes saben, no había luz eléctrica y todas esas cosas. Entonces me parece bien interesante porque está el maestro en plena ejecución. Bueno, pasamos a su trabajo. Este es uno de los trabajos, vamos a empezar un poquito, no me he centrado en todo el trabajo de Goya previo a Los Caprichos, porque como digo, son trabajos más por encargo, más una cosa en la que él todavía aplicaba sus técnicas académicas, él tenía una formación académica importante, un trabajo importante, por ejemplo, en dibujo, era muy buen dibujante, con todas las rigurosidades, los rigores que implica llevar el trabajo artístico de manera académica, anatómico, ustedes saben lo exigente que es en ese sentido. Entonces Goya empieza haciendo sus trabajos, ¿no? En fin, no vamos a contar los detalles porque Goya tiene una vida muy, muy extensa, es un pintor que ha vivido hasta muy, muy viejito, y es muy interesante la vida de Goya, no nos vamos a extender mucho en eso, les invitamos a ver algunas películas de Goya, investigar más sobre nuestro querido pintor. Bueno, entonces, estos son los trabajos que hace Goya para la aristocracia, ¿no? Es un trabajo muy, muy bonito, que se hacía también porque en ese tiempo se hacían muchos tapices, ¿no? Y a los pintores les pedían hacer el material previo y luego iba a tapicería, ¿no? Este es uno de los más bonitos, los más conocidos, no vamos a pasar las majas, la maja desnuda, la maja vestida, porque son trabajos que merecerían un tema aparte en Goya. Estamos centrándonos nada más, siguiente, en el trabajo que va a hacer en términos de empezar a trabajar lo pesadillesco, lo entre comillas feo de el aspecto de las emociones, los sentimientos de los seres humanos, que no siempre pues son sentimientos bonitos, ni mucho menos, ni hermosos, ni demasiado alturados, ¿no? Entonces, bueno, Goya, este es excelente, espérense, ese tiene un nombre que es lo máximo, este grabado. Vamos a ver, esos son grabados que hace Goya, pero es que ese de ahí es excelente y tiene su nombre. Ahorita les voy a explicar el material que hizo Goya, porque estos de verdad, estos caprichos son lo máximo y deberían ser más conocidos. Me da mucha pena que no sean tan conocidos por el público. Me imagino que el público, los estudiantes de arte sí lo deben conocer con mayor profundidad. Contra el bien general se llama. Qué bueno es este grabado. Ya les cuento. Una vez que Goya, bueno, hacía su material por encargo y todo lo demás, Goya vive en un periodo, es el siglo XVIII. Él nace en 1746,
¿Ya? Entonces, para la época en que revienta la Revolución Francesa, que es 1789, ocurre pues todo el periodo que es la Ilustración, ¿no? Como ustedes ya saben, y no necesito explicarles, la Ilustración libera, pues, mucho del oscurantismo que existía previamente, ¿no? La razón viene a ocupar un lugar importante, lo supersticioso va quedando atrás, se empieza a tener concepto de ciertas libertades del individuo, ¿no? Incluso se llega a cuestionar la cuestión el matrimonio por siempre, ¿no? Se plantea la ley del divorcio en la Francia de esa época, que era muy revolucionario, anticlericalismo, o sea, en contra del dominio del poder psicológico que ejercía la Iglesia, en fin. Ese es el tiempo en el que Goya también es contemporáneo ¿no? Al mismo tiempo de Blake o de Fuseli, ¿no? Que es en Inglaterra. Entonces, Goya como todo artista de mente libre, a pesar de que trabajaba para la monarquía, entonces mediante algunos contactos había llegado a buenos niveles de relaciones con la aristocracia española, se inclina muchísimo por las ideas de la Ilustración, por el momento, ¿no? Que vendrían a ser las ideas liberales, pues, ¿no? Y Goya le entra eso, como buen artista, ¿no? Empieza a querer soltarse un poco más en ese sentido. Ahora, Goya en realidad nunca perdió, a pesar de eso, nunca perdió sus contactos con la aristocracia, las clases altas. Lo querían mucho, lo han valorado muchísimo, ha tenido buenos mecenas. Y, digamos, eso le permitió también un poquito hacer este capricho. Este capricho de hacer estos grabados. Ahora, el trabajo de grabado, él trabaja mucho aguafuerte. Miren, el trabajo de grabado es una cosa manual muy, sí, es artesanal, pero muy trabajoso. Es muy, muy tienes que hacer mucho trabajo físico para hacer estos grabados, ¿no? Planchas de cobre, hacer el dibujo previo, en fin, ¿no? Hacer todo este proceso. Y Goya se da el trabajo de hacer esto porque, ustedes ya saben, era un tiempo en que, digamos, la cuestión de la imprenta en términos de sacar ilustraciones así, como que no era, digamos, no se hacían tan extenso. Goya decide sacar este material porque sentía la necesidad de hacerlo como una denuncia social, como burlarse también de reírse del momento, del momento en el que vivía, que todavía España era bastante supersticiosa, un poco, digamos popularmente, renuente a adquirir las ideas de la Ilustración, que para su época eran muy revolucionarias, ¿no? Y él se sentía como fuera de foco porque intelectualmente hablando sí había una efervescencia, pero que no se reflejaba mucho popularmente, y él le daba un poquito penita porque veía que la gente seguía estando mucho influenciada por los rigores de la Iglesia, por esos temores propios pueblerinos, ¿no? Y como que él sentía que su país no adelantaba mucho. Estamos en una época también en que ya Francia había invadido España, como ustedes saben, se acuerdan de Pepe Botellas, ya bueno, eso es más o menos la época. En fin, las épocas napoleónicas, la invasión napoleónica, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, Goya decide sacar estos aguafuertes, estos grabados, en una especie de colección, como libritos, ¿no? Y es interesante porque incluso hace su publicidad, ¿no? Le manda a hacer una publicidad interesante, ¿no? De venta en la calle, ¿cómo se llamaba la calle? Los Desvalidos, no sé qué cosa, ¿no? En una tienda donde vendían perfumes y licores, ¿no? Y te podías comprar tu ¿cómo se llama? Tu librito, tu colección, ¿no? De estos caprichos, ¿no? Ahora, vámonos con los caprichos, ¿ya? Ese es súper interesante, los caprichos. Que estamos viendo, que es uno de ellos, son una colección de grabados. A ver, vamos a ver. Nunca antes... miren, dicen el público español, pero la verdad es que yo creo que, de hecho... con algunas excepciones en Francia, que ya se había liberado muchísimo en ese sentido y que hacía, unas caricaturas que eran bien bravas durante la Revolución. En España, claro, no se habían visto mucho y mundialmente tampoco el material, por ejemplo, que libera Goya para estos caprichos, ¿no? Goya tiene cantidad de trabajos, ¿no? Es que es impresionante, qué prolífico era este maestro, ¿no?
Este tipo de grabados, o sea, que están los caprichos, en general Goya les ha puesto no exactamente títulos, sino como no, ni siquiera explicando. Les pone unos a mano, escrito, ¿no? Lo que él quiere decir con esos dibujos, algo así. A mí me parece que es un pre-cómic, una prehistorieta, ¿ya? Porque es de verdad que, o sea, él hace el dibujo y abajo escribe, ¿no? Algunas cosas que algunas son para reírse de verdad, con toda la intención de burlarse y también con todo un afán de denuncia religiosa, ¿no? Porque él tiene todo, él es el pintor de las brujas o de la brujería, el pintor, el grabador, el dibujante de la brujería. Hasta ese momento a mí me parece rarísimo que en España no le hayan dicho nada. Vamos a ver eso también. Vamos a apreciar uno de los, son un montón de grabados. No, el anterior, vámonos con el anterior que me gusta mucho y que se llama Contra el Bien General. Vamos a abrirlo un poquito, ¿ya? Y de verdad, a mí me gustaría que esto todavía alguien lo pudiera. Sí, yo creo que lo voy a hacer ya, porque estamos viviendo tiempos tan malos, no solo en el Perú, sino mundialmente, que de verdad esto es contra el bien general. Estamos viendo una figura extraña, ya, como algo así como un administrador público, ¿no? Un funcionario, yo que sé, alguien del gobierno, ¿no? Que es totalmente endemoniado, es una figura vil, es una figura miserable, un asco de persona, está monstruoseado, ¿no? Ya, un demonio. Y podemos ver atrás a la gente suplicante y tensa, ¿no? ¿Y qué significa contra el bien general? Eso da la interpretación también del público, ¿no? Pero, ¿qué se está haciendo? Es una persona que está de espaldas, efectivamente, al bien al bien general. Y es lo que más o menos estamos viendo ahora, ¿no? Los gobiernos no funcionan para el bien común. Es más, están totalmente de acuerdo y quienes lo manejan son unos viles, son unos, no sé si endemoniados, demonios, monstruos, o sea, la persona está monstruoseada. Goya es un precursor, podríamos decir, del expresionismo, de lo que va a ser el expresionismo ya a inicios del siglo XX. Por ejemplo, sería genial devolverlo, hacerlo, ya, porque estos tiempos así lo ameritan, ¿no? Y ¿cómo se llama? Esta gente, estos funcionarios que le dan la espalda a gente tan necesitada de justicia social, sin importarles si viven, mueren, ¿no? Son gente monstruoseada ya en el quehacer de chupar, parasitar a la gente, ¿no? A la población. Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los grabados. Este es otro de los grabados muy interesantes, que ya, digamos, son la etapa, son momentos de Goya como dibujante, como artista de los brujos, de las brujas. Y que para la época son extraños porque a ver, achícalo un poquito para que se vea la vecilla. Bueno. Son extraños porque ustedes saben que España después de Italia, no, antes es España. Antes de Italia incluso creo, España ha sido un país muy, muy extraordinariamente católico, ha sido el bastión católico durante la Reforma, ¿no? Donde se abre Lutero, en fin, toda la cuestión protestante. Y España ha sido muy conocido por ser pues extraordinariamente fundamentalista en esos términos, ¿no? En términos religiosos, católicos. Y esta cuestión de la persecución a la cuestión de la brujería, de todo lo que podría contener la cuestión mágico-religiosa popular,
la Iglesia Católica lo perseguía con mucha fiereza. Además está decir pues que la Inquisición era todavía, para el siglo XVIII todavía seguía estando, digamos, en acción, no tanto como en los siglos anteriores, pero todavía ejercía una presión dura, ¿no? Estamos hablando de la España del siglo XVIII, que también se reflejaba en las colonias y que tenía pues una presión dura, ¿no? En el público en general. Así que dibujar brujas, ya sea, ¿no? Obviamente imaginándote toda la cuestión brujeril, incluso con esa desnudez y todo eso, y encima venderlo de manera pública, era extraño, pero y riesgoso, pero debido a que el tiempo, o sea, existe lo que se llama el sentimiento de época. Hay sentimientos de época que los artistas a veces lo sienten con mayor intensidad, ¿no? Hay periodos en que son más libres de mente y periodos que son pues mucho más, que ejercen una mayor, achatamiento, ¿no? En el término de libertad de mente, ¿no? Y todas esas cosas. Esta época en la que Goya puede, digamos, darse este pequeño lujito de poder vender este material y todo lo demás, y que la gente no reaccione con tanto rechazo, ni odio, ni nada, ni escándalo. Esa es justamente esa etapa que le abre felizmente la ilustración que se iba desenvolviendo en todo lo que era Europa de ese momento, y que iba a repercutir también en las colonias. Entonces, digamos, es un periodo que aprovecha Goya para poder liberar esto que él sentía que de algún modo reflejaba también muchos de los temores supersticiosos, ingenuos, infantiles de la población en general, que digamos no se había liberado de eso todavía, y que la ilustración justamente abría el momento, el tiempo para que entrara la razón, y no tanto esta cuestión de fundamentos que se consideraban pues más de gente poco letrada, poco dada a la ciencia, ¿no? Entonces, por eso hay una liberación de esto de las brujas, y que no haya tenido tanto rechazo por parte de la gente, ni la gente se haya escandalizado tanto, y es más que haya podido venderlo Goya así, sin oposición, digamos, de la monarquía, ¿no? Y de nadie en general, ni siquiera de la iglesia. Vamos a ver, eso es una cosa muy, muy extraña. Vamos viendo algunos caprichos de Goya. Vamos a pasar a los poquitos un poco más fuertitos. A ver, siguiente un ratito. Ya, abrimos un poquito la figura. Tendríamos que hacer un poquito de historia aquí, pero bueno, más o menos, ¿no? Estamos en un tiempo, ¿se acuerdan? En que el favorito de la reina era un tal Godoy. ¿Se acuerdan? Ya, bueno, no importa. Si no se acuerdan, vamos a tener que hacer toda una revisión de Goya en su periodo, más, el periodo más formal, digamos, de Goya, ¿no? Y esta reina, pues, era muy conocida, por lo menos la gente lo decía así, ¿no? Que previo a Godoy había tenido Godoy, su amante, que toma las riendas, digamos, de España en ese momento, era en realidad el gobernante. Godoy era el amante que era gobernante. Así es la cosa, así de brutal es la cosa, ya, así, tal cual. Y esta reina decían los chismes que había tenido un montón de amantes, que cada uno en su momento había tenido el gobierno, ¿no? Había tenido en sus manos el gobierno de España en ese momento, ¿no? Entonces estamos viendo aquí como una especie de burla, denuncia, lo que podríamos llamar ahora caricatura política dicen eso, porque Goya no lo explica, ¿no? Pero el momento lo daba. A veces cuando las caricaturas son coyunturales y pasa el tiempo y las cosas cambian, se pierde un poco el contexto, ¿no? Entonces la gente se pregunta, ¿quién era? ¿Qué significaba en ese momento? Abajo escribe, no sé si se logra ver, dice, ya van desplumados. Goya escribía abajo, ¿no? Más o menos qué es lo que sucedía, qué es lo que pasaba en eso, ¿no? Entonces podemos ver, supuestamente la reina, ya, que le está dando de palazos, ¿no? A unos pollos desplumados, evidentemente, supuestamente con la cara de los anteriores amantes de la reina. Es decir, ella tomaba amantes y
cuando iban perdiendo, digamos, pues, su función, su utilidad para ella, ya, la cosa es bien brava, es una caricatura política, ¿no? Los va lanzando, ¿no? A escobazos desplumados, totalmente desplumados, no sirven ya están hechos miércoles, ya, así, ya, va, fuera, ¿no? Y están con las caras de ellos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco fuerte, por lo menos para la época. Ya agrandamos un poquito acá todos estos materiales, sería bonito que si ustedes pueden conseguirlos y todo lo demás, se vean con el detalle y la tranquilidad necesaria para que vean los niveles de, ¿cómo se podría decir? De detalles de formación de la figura humana por parte de Goya para evidenciar no sociedad, no, cierta, ¿cómo se ve? Sí, pues sociedad, pero por parte, dentro del alma de la persona, o sea, la personalidad de repente podrida de esa persona se refleja, ¿no? En su rostro y todo lo demás, ¿no? Podría ser uno de las interpretaciones que se podría hacer de pronto de estas representaciones que hacía Goya. Miren, por ejemplo, esos rostros. Hasta ese momento era bien difícil que los artistas recrearan con dureza y con seguridad también, ¿no? Lo asqueroso, digamos, que podría ser una persona por dentro. Hasta ese momento era muy difícil. Hay una cosa bien interesante que investigando sobre Goya en material que yo ya tenía, ¿no? Que cuenta, por ejemplo, su criado, uno de sus criados, ¿no? Estamos en un tiempo también ya en que hay alzamientos contra la invasión francesa, contra la invasión napoleónica en España, ¿no? Y había muchos fusilamientos. Y su criado cuenta, para que vean, digamos, la fascinación por lo truculento, por cierto terror de Goya, y cuenta su criado que le cuenta a un amigo de Goya, ¿no? Que lo escribe incluso, ¿no? Dice que le dice, Isidro, vámonos un ratito, acompáñame, agarra tu lámpara y nos vamos. Y ve que él carga su carpeta de dibujo, sus cosas de dibujo, se lo pone en una alforjita y se va. Y era de noche, muy de noche, dice que su criado era pues una noche muy oscura, pero por intervalos salía, o sea, se despejaba la luna, ¿no? Entonces era una noche con muchos nubarrones, pero iba y venía la luz, ¿no? O sea, la iluminación de la luna. Y su criado se va dando cuenta que van yendo a un lugar donde había habido fusilamientos. Así temprano, creo que en la mañana, y se estaban yendo, o el día anterior, y se estaban yendo ya en la noche, ¿no? Tarde. Y su criado temblando, pues decía, ay, por favor, ¿a dónde nos estamos yendo? No vamos nomás, le dice, ya tienes miedo. No, bueno, sí, pero temblando su criado, ¿no? Entonces no sabía exactamente bien a dónde iban. Cuando llegan, el criado se da cuenta que era una zona donde habían fusilado un montón de gente y que los cadáveres estaban todavía ahí en posiciones extrañas, ¿no? Obviamente están con las manos amarradas, uno de ellos está arrodillado con la cabeza abajo, otro está con los brazos extendidos. Bueno, la cosa es que dice, ¿y qué va a hacer aquí el maestro, no? ¿Y qué hace Goya? Agarra y le dice, pon la luz aquí, pon el farol aquí, y empieza a sacar su carpeta de dibujo y empieza a tomar apuntes ya se había despejado un poco los nubarrones y la luz de la luna estaba fuerte. Su criado temblaba de miedo y Goya estaba dibujando los cadáveres. Estaba dibujando los cadáveres con tranquilidad, sin miedo, con una fascinación extraña que su criado le va a contar a un amigo, ¿no? Y que él no entendía, claro, era una persona muy simple y sencilla, ¿no? Pero para que vean más o menos cuáles eran esta tendencia, ¿no? De Goya como una persona que ya le gustaba estos escenarios que otros artistas, otros pintores no habían visto previamente. Supuestamente era lo feo, eso no se pintaba, eso no formaba parte del universo, ni siquiera académico, ¿no? Entonces, ya eran otros temas, ya había una sensación de pintar lo que nadie, digamos, quería ver, ¿no?
él no está pintando pues escenas, estamos en tiempos donde ya estaba viviendo, como digo, alzamientos, ¿no? Y que no eran nada heroicos, eran tristes, eran dolorosos, generaban mucha sangre, muchos asesinatos, muchos los fusilamientos, ¿no? Y también, por ejemplo, violaciones de mujeres. Él llega a dibujar este asunto y es sumamente fuerte, es una cuestión muy, muy dura que Goya ya retrataba, ¿no? Como una cuestión, pero ni siquiera realista, o sea, en términos académicos, ni siquiera muy realista, porque Goya libera también o sea, mejor dicho, en arte lo que se llama línea suelta. Eh, le enseñan dibujo de manera académica, pero por contraposición y porque era abanderado de la libertad también, él empieza a soltar línea, ¿no? Y ustedes van a ver en el manejo del tratamiento de Goya que, digamos, no es estrictamente, salvo con unos trabajos que son muy por encargo y que tiene que cumplir así tal cual, en relación a la figura anatómica tal cual, ¿no? Él como que libera, eso sí, ustedes van a ver que él se concentra más en la emoción, en la deformación de esas personas, liberando la personalidad. Generalmente una personalidad distorsionada, pues maligna, ¿no? Dejando salir todo ese lado oscuro, ¿no? Como dice Jung. Por ejemplo, abrimos un poquito acá uno de los caprichos, ¿no? Miren, por ejemplo, eso, ¿no? Qué manera, de verdad, o sea, uno a veces le da ganas de hacer estas cosas, ¿no? Estamos viendo una mujer terriblemente, deformada, podríamos llamarse pues en el colmo de la fealdad, ¿no? Y que se está arreglando, frente a un espejo, hay unos tipos que se están burlando de ella, ¿no? Hay una mujer también que por atrás, le está susurrando algo, e incluso Goya, como siempre, escribe abajo de los caprichos, ¿no? Dice, hasta la muerte. Ahora, lo que escribe Goya en la parte inferior, ¿no? Da lugar a muchas interpretaciones. Están con ella hasta la muerte, son los expertos, estos felpudinis, expertos en adular a la persona, saben que está hasta las patas, como se dice, pero la adulación pues los hace para sobrevivir, me imagino también, ¿no? Por arribismo social, en fin, ¿no? Engañar a la persona, ¿no? Sobre todo a las que son muy, muy extraordinariamente soberbias y vanidosas, ¿no? Hacerles creer lo que quieren efectivamente creer, ¿no? En fin, da para muchas interpretaciones, es tremendo. Pero estilísticamente hablando, a ver, siguiente. Ya podemos ver innovación en el material de Goya y la tendencia yo no diría, no sé si exactamente la tendencia a la fealdad. La vez pasada habíamos dicho que ya Leonardo da Vinci, a lo grotesco, claro, lo grotesco, un poco, lo que casi nunca la gente, lo sublime terrible, así le llaman, qué bonito término, lo sublime terrible, ¿no? Son sí, pues personajes fantoches, hay una exageración de los rasgos físicos, ¿no? También un objetivo de estos caprichos es, de alguna manera, hacer reaccionar a la gente y también difundir de modo así, ¿no? Un poco, sí, pues culturoso también, ¿no? Las ideas de este pequeño grupo de ilustrados que existían en España de esa época, ¿no? Que se burlaban, le daban la contra a todo este tipo de creencias, formas de vida, anticuadas, que empequeñecían la mente de las personas, ¿no? Y que no dejaban que, digamos, ¿no? El momento, el país avance,
tal como lo había hecho, por ejemplo, en Francia, ¿no? De su época, ¿no? La ilustración juega un papel bien, bien importante en términos ideológicos en la obra de Goya. Estamos viendo, por ejemplo, otro material que tiene que ver con brujas. Ahora, son desnudos, pues, de mujeres, de brujas, pero no son desnudos, pues, generalmente el desnudo se asociaba en términos académicos con el desnudo griego, el desnudo en el arte, pues bello, bien hecho, ¿no? Personas jóvenes, bien anatómicamente bien formadas, ¿no? Aquí estamos viendo pues lo que son estas mujeres ya deformadas por la edad, por lo que se creía popularmente, ¿no? Que eran las brujas, o tal como se veían. Goya también hace una introducción, bueno, presenta aquí, ¿no? Una innovación que son unas especies de búhos, ya vamos a ver, vamos más adelante, que son una especie de búhos, lechuzas, no sé, pero con alas de murciélago. Ya estamos entrando ahí en el término de lo fantástico. Es interesante porque a ver, ábrelo un poquito aquí. Es interesante porque también hasta ese momento el material fantástico, por así decirlo, ¿no? Donde juegas un poquito con ciertas figuras, por ejemplo, animalescas, donde puedes mezclar, digamos, el cuerpo de un animal con el cuerpo de otro animal, lo juntas y empiezas a generar animales, digamos, fuera de la realidad, ¿no? Que también tienen mucho que ver con lo tenebroso, ¿no? Aquí también dice, todos caerán, que también tiene que ver con esta gente que llegaba al poder, al gobierno, ¿no? Y que eran que caían efectivamente de poder, perdían poder, ¿no? Y que ¿perdían qué? Gracias. Bueno, poder ¿no? Como hay gente que llega al poder en los gobiernos, ¿no? Y que de pronto les quitan, le sacan la alfombra del piso y caí en desgracia, efectivamente, ¿no? Y son estos pollos desplumados con las caras, obviamente, el contexto histórico ha hecho que se pierdan algunas caras en el, ¿no? En el tiempo, pero más o menos es lo que se interpreta. Ahora, este tipo de caricaturas fuertes, duras, ya existían previamente durante la Francia previa al terror, ¿no? Cuando empieza y antes empieza la Revolución Francesa, que eran muy duras. Vamos a hacer caricatura francesa del siglo XVIII también, que es brutal. O sea, a nadie les gana en eso. ¡Qué barbaridad! O sea, cuando ustedes dicen, voy a hacer caricatura, pero la caricatura política de ahora es ñoña en comparación a la caricatura política, no solo de la Francia revolucionaria, sino también de la Inglaterra, que es más o menos contemporánea con ¿cómo se llama? Con el tiempo de la Francia revolucionaria. Y de verdad, la de ahora es bien ñoña, bien suavecita, como se dice, comparativamente. Esa sí tenía furia, tenía mucha mucha osadía, era realmente, sí, llegaba a términos violentos, ¿no? Y la caricatura en ese tiempo sí se ha mandado bastante gente a la guillotina. En el caso, por ejemplo, de Goya es un precursor en ese sentido en la España del siglo XVIII. Yo incluso le veo, había revistas, ya no sé si existen, ya creo que no, en España, muy buenas en su época. Yo recuerdo mucho alguna aquí que era el Papus. El Papus era muy buena, era una revista satírico-política, que en lo que a mí respecta, por ejemplo, yo estaba viendo Los Caprichos de Goya y decía, caramba, parece un Papus del siglo XVIII, pero la verdad que es muy, muy bueno. Como que Goya se ceba aquí en la deformación en la denuncia social, deformación, en la liberación de los estados mentales de las personas. Ahora, estamos viendo también material, de que se llama, ¿cómo se llama? Pico de oro se llama ¿no? En fin, es un lorito en el
adelante. Es que las interpretaciones pueden dar lugar, a las interpretaciones de esos caprichos de Goya pueden dar lugar a muchas cosas, y de verdad llega un momento en que te ríes verdaderamente. Este se llama Los Duendecitos. A ver, un ratito, es los ¿cómo le pone duendecitos? A ver, espérate, a ver, abre abajo los duendecitos. A ver, duendecitos es, ¿no? Pero sí, duendecitos, sí, duendecitos. Ya, miren, por ejemplo, este es alucinante. Ya, miren, ustedes se disfrazan de gatito para Halloween, ¿no es cierto? Ya, no. Esos son verdaderos, duendes. Miren esos rostros. Miren la figura, es que no hay forma digamos, no necesitan ni siquiera explicación. Parecen seres salidos de una mente, desviada, de una mente, claro, enferma, podríamos llamarle de algún modo, ¿no? Porque parecen figuras, mm, pesadillescas. No, de hecho, son figuras pesadillescas. Ahora, él se concentraba mucho, también le gustaba ir bastante al manicomio, le gustaba mucho ver a las personas con estas enfermedades mentales, que para la época, ustedes saben, era duro, los tratamientos eran duros, eran personas a las que se les arrojaba, digamos, fuera del ámbito social, era muy doloroso, pero eran gente también olvidada, ¿no? Gente que no pertenecían es como estar entre la vida y la muerte, ¿no? Como estar vivo y a la vez estar muerto, ¿no? Fuera de no sé, pues de todo. Y ese olvido también era muy doloroso. Ahora, yo no sé, pues es muy especial la tendencia de Goya a la búsqueda de este tipo de personajes. Y no solo la búsqueda de esos personajes, sino recrear esos personajes y jugar con esos temas. Jugar es un decir, pues dibujarlos, recrearlos, evidenciarlos, o sea, eran figuras que la demás gente no ve, el arte no estaba, no mostraba este tipo de personajes. Muy poco probable que haya pinturas previas a estos pintores avanzados del siglo XVIII que hayan mostrado, por ejemplo, escenas de personas, lo que ellos le llamaban lunáticos, ¿no? O consideraban lunáticos, ¿no? O cuerpos, ya pues, cuerpos que ya habían perdido lo tonificado, ¿no? Eran cuerpos ya avejentados, adoloridos, cuerpos que nadie, digamos, quisiera ver, no quería ver, ni siquiera querría ver, ni siquiera las mismas personas con esos cuerpos quisieran, o que todavía hay un problema, ¿no? No puedes verte ni siquiera al espejo, así. Entonces, Goya abre esos temas, ¿no? Qué extraño. A mí siempre me ha llamado la atención esto. Yo, a veces cuando uno dibuja y juega a recrear, imaginar algunas cosas, sí, evidentemente hay cosas que te da ganas de deformar, yo no lo voy a negar, ¿no? La gente de arte de repente me puede, a ver, agrándalo un poquito para que se vean los rostros, ¿no? Las expresiones, ¿no? La gente de arte puede dar fe a veces de que uno, como cuando dibuja, le gusta entrar en la deformación de algunas figuras, ¿no? Y encontrarle cierto placer a esa deformación. Por una cuestión también, ¿saben qué cosa? No sé si la palabra es dar la contra, pero llega un momento en que hay tanta presión social de repente por mostrar estéticamente solamente lo demasiado perfecto, lo demasiado bien trabajado, lo demasiado, en términos anatómicos, físicos, por eso hay tanto problema ahorita con esa proliferación de la cirugía estética, o los filtros y cosas así, ¿no? Que la gente necesita
verse bella, ¿no? ¿Y qué pasaría si no necesariamente es así, ¿no? Quieres, por ejemplo, que digamos, ¿no? Te exigen llegar a un lugar, lo que fuere, en que necesitan que te estés perfecto, 90, 60, 90, una cosa así, ¿no? Y tú te presentas así, ¿sabes qué? Sí, pues estoy pasada de peso y me llega, ¿no? Y así, me presento así y así, pues tienes que verlo, ¿no? Y te da un poco te dan ganas de dar la contra a ciertos parámetros demasiado rígidos respecto de lo que se tiene que es lo que tiene que ser estéticamente aceptable, ¿no? Y yo creo que a Goya le pasaba un poquito eso también, ¿no? No, esto también es vida, esto también es gente, esto también es lo que ocurre en la naturaleza. Y este es un grabado conocidísimo, es probablemente uno de los más famosos de Goya, que se llama El sueño de la razón produce monstruos, ¿se acuerdan? Ya. No, es que este grabado es genial y la frase ya ha quedado históricamente como una de las frases más interesantes que ha hecho Goya, ¿no? Presumiblemente es el mismo maestro, el mismo pintor que se ha quedado dormido, ¿no? Y está digamos, apenas se apagan las luces, empieza este inconsciente que fluye, que no, de hecho no lo puedes controlar y que no siempre es lindo porque cuando sueñas, incluso tus mismos sueños te producen miedo, ¿no? Y no necesariamente son pesadillas, simplemente son sueños pesados, raros, extraños. Y ese umbral, ese cruce entre uno y otra, y el mundo, digamos, de cuando estás despierto y de este mundo, lo que le llamaba Freud, ¿no? El continente oscuro, inconsciente, ¿no? Incontrolable. Y vemos ahí unas figuras extrañas, estamos viendo ahí. Aparte, contextualmente hablando, la razón, ustedes saben, fue un elemento muy importante en el desarrollo de los ilustrados de la época, ¿no? Por contraposición a las supersticiones, a lo emocional, cuando no se utilizaba, cuando no había el factor de la importancia de la ciencia, ¿no? Y que todavía existe digamos, esa confrontación, ¿no? Entre uno y otro, que va a ser siempre la confrontación religión, ciencia, en fin, ¿no? Razón, emoción. Y la razón terminaba siendo un factor muy, muy importante en el desarrollo de lo que fue la ilustración y las libertades que fueron dando paso probablemente no, de hecho, a las repúblicas que iban a nacer posteriormente. Entonces, el sueño de la razón produce monstruos, que también yo siempre cuando era chica leía esto y lo asociaba con el terror francés, con Robespierre. ¿Se acuerdan que Robespierre pues se raya, ¿no? Y la razón era tan importante que incluso hace una cuestión de culto a la razón, ¿no? Porque llega un momento en que la razón, que es fría, dura, lógica, ¿no? Y que tenía que tener un peso en el momento en que evidentemente tenías que derrotar monarquías que se sostenían sobre el factor de coerción emocional, ¿no? Tomaba un nivel alto, pero ya con el terror, por ejemplo, la razón ya era muy brutal, ya era el colmo de la rigidez del pensamiento, ¿no? Lo emocional simplemente casi desaparecía, ¿no? Entonces, el sueño de la razón produce monstruos. Yo siempre lo asociaba con la época del terror francés, ¿no? Y sí, pues a veces llega un punto en que la razón, y que se ve también que es el meollo del asunto de Frankenstein, ojo, ya vamos a ver aquí, ¿no? Donde la cuestión, digamos, racional, científica, lo que fuere, ¿no? Se superpone a lo emocional, lejos de formar una cuestión de opuestos complementarios, ¿no? Sino se superpone y anula, pues, endurece a la persona y te monstruosea, por así decirlo, ¿no? Ahora, vamos a ver, ¿no? Está soñando nuestro personaje y hay unas figuras atrás que son esta creación fantástica propia de Goya, que son estas especies de aves, lechuzas, en fin, ¿no? Que tienen alas de murciélago. O a veces, cuando esto salió recién a publicarse, en fin, ¿no? Cuando él vendía su material, la gente estaba
eh, eh, digamos, asombrada, sí, choqueada, ¿no? Decía, pero extrañamente, ¿qué cosa es esto, no? Claro, lo ves, lo admiras dentro de términos artísticos, está muy bien logrado, está muy bien hecho, pero ¿qué es exactamente, qué significaba para la época? Ustedes pónganse en el tiempo, ¿no? Y claro, hasta ahora te genera como te estremece, por así decirlo, ¿no? Y hasta estos momentos, en realidad, las pesadillas no se dibujan mucho, no se cuentan mucho. ¿Qué significa exactamente? No lo sabemos. Tienes muchas cosas adentro, son demonios internos, tus propios miedos, y que revolotean alrededor tuyo justamente cuando caes en el sueño. Cuando entras en ese mundo, en el mundo de los sueños, ¿verdad? Es un mundo extraño que no puedes controlar, pero que también libera tus propios demonios internos, ¿no? Estamos hablando de una cuestión sumamente precursora, adelantada a su tiempo. No estábamos en 1700 y pico, ya entrando para el siglo XIX, pero Freud iba a aparecer mucho tiempo después, un siglo después, y iba a descubrir el inconsciente humano, que hasta ese momento no había sido objeto ni de estudio, ni de importancia, ni de nada, siendo uno de los factores más importantes en realidad en la vida humana. Ese inconsciente es todo un asunto que todavía mucha gente no quiere entrar en ese reino, en ese universo, porque de verdad que a veces parece dominar el, a la persona cuando está consciente. Entonces, por eso es tan innovador, tan importante la obra de Goya, como la fue de Blake y como fue la de Fuseli también, ¿no? Y los tres son un trío importante en lo que va a ser este periodo entre escuelas pictóricas, ¿no? Este afán por retratar pues lo grotesco, ¿no? Que tenía que ver con algunos elementos, por ejemplo, como animales que no se retrataban antes, ¿no? Tú hacías animalitos bonitos y qué sé yo, ¿no? Pero burros y sobre todo cabalgando personas, era una cosa rarísima. Y sobre todo los textos, bueno, por lo menos los títulos que le pone abajo Goya son también raros, ¿no? Abajo, por ejemplo, dice tú que no puedes. Eh, eh, Se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando uno va avanzando en estos caprichos de Goya, llega un momento realmente en que te empiezas a reír de buena gana. Vamos a ver más adelante algunos otros caprichos de Goya que es que estaba revisando el material y dije, caramba, me estoy riendo con el material de Goya también, de tal manera que logra su cometido en lo que es la burla, la caricatura, la denuncia social, el hecho de sacar también a luz, hacer notar a los personajes menos relevantes de la sociedad, ¿no? Gente muy pobre, gente prole, gente que también son los marginales. Miren, qué doloroso también estas escenas que no se notaban antes, ¿no? La gente no lo notaba. Aquí una chica le está extrayendo una muela a un ahorcado. Eh, eh, Había mucho en la gente muy humilde, muy pobre, pues no todo es en la pobreza, ¿no? En la exclusión, no todo pues es glamoroso. Los pintores no pintaban estas cosas, pero sucedían. Incluso el expolio, el robo de ropa, de joyas, de cosas que tenían las personas que eran ejecutadas o no, ahorcadas, en fin, ¿no? Asesinadas en el camino por rateros, y venían otras personas muy humildes, muy pobres o también rateros, ¿no? Que robaban pertenencias. Ahora, por ejemplo, ella le está sacando una muela o un diente, ¿no? A casa de dientes, así dice abajo, a casa de dientes. Y lo está haciendo pues con Dios mío, tomando acopio de valor, ¿no? Haciendo acopio de valor, porque ella misma está, uy, Dios mío, y tiene que sacar, es una mujer muy pobre, y le está sacando un, un diente a un ahorcado.
este asunto de los problemas que acontecían, digamos, cotidianamente en un pueblo mayoritariamente pauperizado, abusado también, ¿no? Y que durante ya esta revolución en Francia durante el siglo XVIII, que fue muy innovador, estamos hablando de la destrucción en ese siglo de lo que habían sido siglos de pensamiento monárquico. O sea, en realidad estaba en su momento, en un momento muy, muy histórico. Incluso hasta ahora no se puede deshacer la gente mucho del pensamiento jerárquico monárquico. Es difícil, tampoco la gente no termina de deshacerse del pensamiento religioso. El sentimiento religioso sigue siendo muy fuerte, psicológicamente muy dominante en las personas. Ahora estamos hablando de gente que entraba a romper la relación monarquía-iglesia, o monarquía-poder, porque siempre han estado muy unidos, ¿verdad? Religión con el poder, ¿no? De turno, en ese caso era la monarquía. Entonces, caramba, están entrando pero con todo, así, rompiendo con todo siglos de pensamiento monárquico, donde evidentemente había habido mucho abuso de poder, estas cuestiones tan jerárquicas, abusivas, ¿no? Y nunca se había visto pues la realidad de este pueblo de sirvientes, de gente delincuentes que se veían forzados también a la delincuencia debido a la pobreza, a la exclusión, a la marginalidad, ¿no? No mucho. No, en realidad casi nada. Hay otras pinturas aquí que no he llegado a poner ya por una cuestión de tiempo, ¿no? Porque estamos viendo solamente el compendio de grabados de Goya, que son los caprichos que vendía en esta tienda, ¿no? Pero también él retrata, por ejemplo, robos, asaltos, violaciones a mujeres. O sea, de verdad, a Goya no le temblaba la mano en ese sentido, y era una forma también de hacer notar, hacer ver que la gente en su mayoría eran excluidos de la sociedad y que injustamente digamos, tampoco eran visibles de modo artístico, ni siquiera los dibujaba, ni siquiera los pintaba. La pintura tenía otros temas y generalmente eran material que pagaba la gente que tenía dinero. Entonces, amparado, digamos, como hemos dicho, en términos ideológicos por él, y que él compartía, obviamente, porque no lo hubiera hecho si no le hubiera compartido eso, le permitía evidenciar a estas personas no vistas hasta ese entonces, ¿no? Y tiene temas así, digamos, entre comillas, pequeñitos. Por ejemplo, Mala Noche, dice, ¿no? Y eso son chicas, bueno, son chicas que es una noche que está corriendo mucho viento y que el vestido se está levantando y bueno, es una mala noche, efectivamente, ¿no? Es una noche en que se está levantando la ropa de la chica y se está tratando de bajárselo, ¿no? Un momento más o menos cotidiano, ¿no? Que antes nadie se le hubiera ocurrido hacerlo de manera demasiado artística, ¿no? Una cuestión doméstica. Por eso decíamos, por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Que Goya es como un precursor del cómic, de la historieta, porque el hecho mismo de que combine la figura con escritura, con letra abajo, por ejemplo, lo ha hecho en el siglo XX Harold Foster para El Príncipe Valiente, ¿no? O sea, dibujaba y escribía abajo, porque él sentía, bueno, en ese tiempo, ¿no? Él sentía que los globos invadían un poco los dibujos, pero si nos ponemos a revisar el material de Goya, sí, efectivamente, también es un precursor no solo del expresionismo, sino también del cómic, de las historietas. Trágala perro es este capricho, ¿no?
¿qué están haciendo aquí? Dios mío, a veces uno va entrando al material de Goya y vas descubriendo, tú te concentras en cada grabado y vas a descubrir, espérense, ¿qué cosa hay ahí? Espérense, no, y hay una cosita más y una más y que esto y el otro, ¿no? Él se está concentrando mucho más en evidenciar mediante el dibujo las intenciones de los personajes que están en acción ahí, ¿no? Eh, hay bonitos documentales, en fin, ¿no? Goya como pintor de las brujas, también que es interesantísimo. Miren, por ejemplo, esas figuras, pues, diabólicas, ¿no? Extrañas. De repente nos recuerdan un poquito, no sé hasta qué punto, inspirado, ¿no? ¿Se acuerdan el Bosco con el Jardín de las Delicias? Que también es vamos a hacer el Bosco, el Jardín de las Delicias es alucinante, es una maravilla no sé, es muy, muy extraño y también estamos hablando de gente pues muy, muy adelantada a su tiempo que, por ejemplo, el Bosco, ¿no? Recontra precursor de lo que sería el surrealismo posterior. Eh, eh, Estas figuras que Goya, como digo ya, fantásticas, son totalmente innovadoras. La verdad, dicen que Goya vendió bien sus caprichitos, que los vendía todavía con publicidad y todo, ¿no? Y que ya eh, cuando empezó a venir un poco la cuestión ya más revolucionaria, ya, Goya, para curarse un poquito en salud, se las entregó al rey, ¿no? Pero el punto es, una cosa bien interesante aquí es que la iglesia no se metió con Goya. A ver, siguiente, un ratito. ¿Y qué evidencia aquí que la iglesia no se hubiera metido con Goya, ¿no? A nosotros siempre nos han educado, bueno, por lo menos crecemos con la idea total de que en la España antes incluso del siglo XVIII, o en el siglo XVIII mismo, seguro del siglo XVIII, la Iglesia Católica tenía un control, pues, y un dominio muy fuerte psicológicamente sobre la población. Y tú no podías, pues, no podías jurar el nombre de Dios en vano. No sé, ¿qué otras restricciones hay en la iglesia que todavía se mantienen? No puedes jurar el nombre y le dicen, bueno, en fin, no me acuerdo. No puedes persignarte sin motivo, en fin, no me acuerdo. Y crecemos con esa idea, pero extrañamente la Iglesia Católica, para el momento que Goya vende sus caprichos, en fin, ¿no? La Iglesia Católica no le ejerció mayor censura, ni presión, ni tampoco el público. Es más, por ejemplo, el público aristócrata y de las clases, digamos, altas, ¿no? No, lo han comprado han comprado el material de Goya. Es como si la Iglesia Católica se hubiera hecho totalmente la vista gorda. ¿Pueden ver la figura que está volando allá arriba? Dios mío. Ya. La Iglesia Católica no hizo mayor escándalo sobre estos caprichos, porque uno tiene la idea, caramba, incluso ahora, si saliera este material ahora, eh, a mí me parece que la Iglesia Católica pondría, pero el grito en el cielo. La Iglesia Católica ya te hubiera mandado quemar, censurar, hubiera ido todo el mundo a rezar de rodillas ahí al Parque Kennedy, ¿no? En latín. Pero en el siglo XVIII es alucinante, de tal manera que nos hace notar, creo, y hasta cierto punto especular, que ya para el momento, o que en el momento, el dominio religioso por parte de la Iglesia Católica en la España de ese tiempo no era tan dura, porque no hay otra forma en que este material hubiese salido sin que la iglesia se metiera a censurar o se metiera un poquito a cizañar dentro de la monarquía para que lo procesen a Goya, en fin, no sé. Es extrañísimo, muy, muy extraño la actitud de la Iglesia Católica frente a esto, y que nos da que pensar, incluso a varios investigadores, ¿no? Que probablemente la Iglesia Católica ya no tenía tanta fuerza en ese tiempo. Es muy, muy, muy extraño, porque como ustedes saben, España siempre fue un bastión, es un bastión todavía, católico duro,
¿no? A pesar de que ha habido, por ejemplo, los republicanos han luchado duro contra eso durante la Guerra Civil Española, pero no sé, es un país que todavía es muy religioso. Es extraño, por eso les digo, ¿no? Y la osadía de Goya es todavía más extraña. La osadía de Goya realmente es muy revolucionaria, muy valiente también, porque puede suceder dos cosas, ¿no? Te enfrentas a la censura de la iglesia, pero también al rechazo del público, al rechazo social. Y no pasó ni lo uno ni lo otro. O podría ser que Goya era un pintor tan popular, tan querido, tan respetado, que, digamos, lo que él sacara estaba, ¿cómo? Estaba, no sé si blindado, pero estaba muy bien recibido. O sea, ni siquiera blindado, sino que estaba muy... Su reputación lo precedía, digamos, lo cubría, ¿no? Es el maestro respetado. Y la gente lo tomaba con humor, se divertía, formaba parte también de una difusión de las ideas liberales que iban contra bueno, supersticiones bastante infantiloides, contra una iglesia dominante que propiciaba esas supersticiones, contra el abuso de poder de las jerarquías abusivas monárquicas. Y es extraño, y juega un papel muy extraño porque si bien Goya era ilustrado y todo eso, estamos hablando de una España dominada en esa época por Francia, que era justamente de donde se habían proliferado estas ideas de la ilustración. Entonces, Goya estaba, digamos, en una situación un poco delicada porque en realidad él se ha manejado tanto bien en la monarquía propiamente española como cuando pusieron al Pepe Botellas, ¿se acuerdan? En la regencia, cuando Napoleón invade Francia, no puso el Pepe Botellas a su hermano, ¿no? El Napoleón en Francia, ¿no? Entonces digamos que Goya se ha mantenido bastante a flote en términos artísticos. Ese sería el nivel de respeto que ejercía Goya sobre la población, ¿no? O sea, en todos los aspectos. Goya flotaba muchísimo y bastante bien. No obstante, la gente conocía por decir, su tendencia política, ¿no? Que no era conservadora. Evidentemente, la tendencia política de Goya no era conservadora, pero se ha manejado bastante bien en la monarquía y en las transiciones políticas y popularmente entre el público en general, ¿no? Por ejemplo, acá dice, no te escaparás. Estamos viendo una chica que está tratando de escapar de unos viejos mañosos, ¿no? Que son monstruos. O sea, estamos viendo una cuestión bastante, ¿cómo se llama? En sentido figurado, no sé, pues, ¿no? De esos viejos mañosos que tratan de buscar mujeres, ¿no? Y jóvenes sobre todo, ¿no? Y que es una situación con la que todavía bastante se está lidiando, ¿no? Pero mira cómo los transforma, ¿no? Esos qué loco, porque hasta estos momentos eso no se hace. De verdad que son tiempos comparativamente a Goya, los dos tiempos bien inocentes. No, inocentes no. Bien, políticamente correctos, eso, políticamente correctos, como que no quieres pisar huevos mucho por ningún lado, quieres quedar bien con todo, no puedes decir esto, no puedes decir el otro, ¿no? En cambio, aquí, en esos tiempos, en el siglo XVIII, caricatura y todo lo demás, ¿no? O sea, la cosa era mandar con todo la denuncia y había que ser valiente, había realmente que ser valiente, ¿no? Con lo que se hacía. Las figuras son alucinantes, de verdad que Goya hace lo que le da la gana con los rostros de las personas, con las figuras, hace realmente lo que se le pega la gana y las deforma hasta lo extraordinariamente grotesco. Es impresionante, es de verdad todo un maestrazo para hacer esto. Creo que ya lo habíamos visto. A ver, siguiente, ya lo habíamos visto. Para este tipo de trabajo muy innovador en lo que se refiere a este tipo de temas. Son temas que, o sea,
Dios mío, si hablamos de la libertad artística, pues Goya es uno de sus más grandes precursores en ese sentido, ¿no? Hay un detalle bien interesante en Goya y es que casi nunca boceteaba. Él no hacía trabajos previos, que es bien arriesgado, bien arriesgado no hacer trabajos previos, bocetos previos. Los que hacen arte lo saben, ¿no? Y trabajaba de frente, ya sea con el pincel, que bestia, más arriesgado todavía, de frente con el pincel y haciendo unas pinceladas bastante rápidas, sueltas, y que digamos cayeran por donde cayeran, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es extraño, es rarísimo y hay que tener, no sé si excesiva seguridad o desenfado o el colmo de la libertad, ¿no? Estamos hablando que los ilustrados eran abanderados de lo que era la libertad y justamente él también se pone un poquito en contra posteriormente a que en las academias de Bellas Artes enseñen un dibujo demasiado técnico, demasiado riguroso. Decía que había que soltar un poquito más la línea, ¿no? Y no estar tan digamos, limitado, ¿no? Por un dibujo demasiado exigente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que cortaba un poquito la libertad para justamente crear este tipo de figuras, ¿no? A ver, siguiente. A ver, vamos pasando un poco los caprichos de Goya para llegar un poquito también porque, ya están los duendecillos, ya están. Ese no creo que no lo hemos visto, no recuerdo bien. Y bueno, Goya también trabaja, estos son grabados, ya, es una técnica que se llama aguafuerte y le llega aguatinta, Dios mío, pero es bien bravo para explicar todo el asunto. Los grabadores ahí deben saberlo con mayor precisión. Dios mío, qué trabajazo, que hay que dibujarlo, luego ponerlo en plancha de cobre, luego pasar el no sé qué, luego, ay, Dios mío, ya. Pero efectivamente es un capricho que se da Goya, que vender este material al público en general. No estamos hablando de un material que iba directamente para una cuestión de arte, para salones de arte, ni para gente encumbrada, ni encopetada, ni mucho menos, ¿no? Goya también realiza material con estos mismos temas, brujeriles y tenebrosos y todo lo demás, al óleo. Ya. Y estamos viendo uno de ellos, que son temas de brujería, porque como tiene sus temas así, Goya por grupos, ¿no? Esta tauromaquia, tiene los temas de brujería, esos caprichos, de verdad que tiene una obra muy, muy extensa, muy interesante, Goya. Y estamos viendo aquí una reunión de brujas que se conocen como aquelarre, y no, extiéndelo porque es es en horizontal. Ya. Y una cosa bien extraña también en Goya, él tenía una casa que se llamó la Quinta del Sordo. Bueno, todo el mundo sabe que Goya se quedó sordo muy joven, como a los 40 y tantos años. Aparentemente dicen que por el uso del plomo en su pintura, no se sabe. Después dicen que también puede haber sido la sífilis, en fin. Y Goya tenía un carácter que oscilaba mucho entre la depresión y la manía, por decirlo, ¿no? Entonces, había periodos en que era muy depresivo y que era muy oscuro, con su personalidad era muy oscura. Bueno, en esta Quinta del Sordo, él hace unos trabajos, ¿no? Esas pinturas oscuras que se llamaban, ¿no? Y que adornaban esta casa. Una de estas, uno de esos trabajos es y que tienen que ver mucho con brujería, lo cual de por sí ya es extraño y es bastante raro porque ¿quién adorna su casa con ese tipo de temas, no? Estamos hablando de gente que es genial y que probablemente por ello tiene también gustos, costumbres, digamos, extrañas. Habíamos visto esto que estamos en el siglo XVIII y no se conocía, no se sabía, personas que tenían el gusto por el terror. Ahora sí se conoce que hay gente que tiene gusto por el terror, es toda una cultura del terror. En ese tiempo, ¿no? Probablemente Goya, de haber vivido en esa época, hubiera pertenecido, digamos, a esos grupos de gente que le tiene bastante afición a la cultura por el terror, al punto de que ha existido la música que era de terror, que fue el heavy metal, ¿no es cierto? Que era una música
oscura, pues estamos en el siglo XVIII, nada que ver, ¿no? Y que, bueno, estamos viendo esa pintura que es un aquelarre, estamos viendo un montón de brujas que están en compañía, bueno, alrededor de lo que se llama el macho cabrío. El macho cabrío es una figura para la Iglesia Católica, una figura satánica. Y la asociación con el macho cabrío, al parecer, tiene que ver mucho con que el macho cabrío, que es un animal que existe, es muy activo sexualmente. Y ustedes saben la religión cristiana, ¿no? Tiene una animadversión con el sexo y relacionan mucho, pues, este animal que es muy, eso, activo sexualmente, ¿no? Con el diablo, ¿no? Con esa cuestión que lo que no debe ser, con lo prohibido, con lo que envenena la pureza de la mente de la gente, ¿no? Y bueno, Goya va a pintar más de una vez estas reuniones de brujas, estos aquelarres. Él es el pintor de las brujas. Voy a ver siguiente. Pero vamos a detenernos un ratito, vamos a detenernos en el trabajo ya de colores, ¿no? Cromático. Qué bien hecho está, de verdad que es un trabajo en términos de paleta de color excelente. También libera su pincelada, no le interesa mucho que tengan, digamos, que sean anatómicamente perfectos, claro, lo que no le interesaba a Goya. Y de verdad que es una maravilla, ¿no? Se supone, se nota, obviamente, que está en la oscuridad, está de noche, ¿no? Y que la iluminación viene más por el centro, ¿no? Pues esos aquelarres supuestamente dentro del imaginario de la Iglesia Católica se daban en la oscuridad y se daban en la clandestinidad. Estamos viendo la cocina de las brujas también aquí, ¿no? Uy, qué maravilla, de verdad que estas pinturas son absolutamente geniales, de verdad que son una cuestión como que a una gárgola, de verdad que son absolutamente geniales, y para aquellos que son cultores o que les gusta, tienen tendencia a todo lo que es terror, lo que es terror, se podría decir, pues, ¿no? Cierta truculencia, ¿no? Porque estéticamente también eso tiene un contenido estético, esa tendencia por lo terrorífico, ¿no? Bueno, yo les invito a que revisen más en el material de Goya, porque él también ha sido aparentemente un miembro de esa cultura del terror, probablemente en su tiempo no tan entendido, sí consumido, porque la gente sí, digamos, lo veía, digamos, y no decía nada, no le ha ido mal. Goya hizo dinero, ¿cómo? Goya ha hecho dinero, Goya ha hecho dinero, no ha sido una persona que fue muy pobre, ha llevado, le iba muy bien, el rey le dio una buena pensión, vivía bien Goya, no se podría decir que Goya le ha ido mal, a pesar de que la gente pudiera creer que con estas cosas, con este tipo de temas, Goya pues la pasó muy mal, o fue un perseguido, un marginado de la sociedad, ¿no? No, para nada, ¿no? Este cuadro, ¿cómo se llama? También tiene que ver con la cuestión de las brujas, ¿no? Sí, El Conjuro. Vuelo de las Brujas es Vuelo de las Brujas. Bueno, evidentemente es el Vuelo de las Brujas. Y vemos ahí que para los que no saben, durante la Inquisición, los que eran condenados les ponían un San Benito, que es este traje, ¿no? Bueno, en fin, los hacían desfilar en el burro, ¿sí? Y ese cucurucho, se me dio el gorro, bueno, ya. El cucurucho está en la cabeza, ¿no? Y el San Benito es el gorro, ¿verdad? Bueno, es todo, creo, el asunto. Y ay, Billy, saludos a Guedita, gracias, Billy. Ahorita leemos los comentarios, ¿no? Y que es una pintura. ¿Qué pasa? Sí. Ya. Es una pintura sumamente, o sea, interesante, como les digo, para el tiempo en que fueron realizadas, ¿no? Son temas que adornaban, como les digo, la Quinta del Sorno, digamos, no es para material para que la gente se lo comprara y se lo llevara a su casa para adornar
su casa, digamos, ¿no? Hay cosas interesantes. Es un puño, ¿verdad? No, Es un qué. esto de acá. Esto de acá significa Ah, ya, miren, justamente nuestra productora, no sé si llega a ver mi mano. Ya, esto es así, está haciendo esto. Y nos cuenta nuestra productora que esto se llama la mano de contra, es contra, o sea, va de retro, Satanás. También se utiliza este es italiano, este se utilizaba más en Italia, que es va de retro, y que el heavy metal lo terminó asimilando porque creo que la abuelita de uno de los fundadores del heavy metal era italiana, italo-norteamericana, y hacía esto cuando veía algo que era maligno, no va de retro, Satanás va de retro, pero también es también es va de retro, Satanás va de retro, Satanás retrocede, pues Satanás, ¿no? Sí, gracias por el aporte a nuestra productora. Es un dibujo, a mí me parece que es una pintura, es una de las pinturas de Goya que tienen mayor precisión anatómica. Es extraño, pero aquí no ha liberado mucho el pincel, tiene mayor precisión en ese sentido, ¿no? Y también se nota pues el manejo de los claroscuros que hace el maestro, que lo dominaba bastante bien porque él tiene un periodo de aprendizaje también en Italia y que ahí pues se fogueaba la mayoría de pintores, con los pintores del Renacimiento y su trabajo barroco también, del trabajo de claroscuro, sobre todo para este tipo de temas. ¿Ya? El manejo del claroscuro todavía es una técnica bien interesante y bien difícil. El claroscuro es recontra difícil y necesita maestría del artista para poder realizarlo. A ver, siguiente. Es el vuelo de las brujas. Y este es el famoso aquelarre. El aquelarre que ha sido muy reproducido, muy comentado, todavía tiene pegada entre la gente, muy popular entre las brujas. Ya, estamos viendo un macho cabrío al medio también, que está haciendo, es una reunión, ¿no? De brujas en que está siendo adorado, bueno, supuestamente Satanás, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando veía esta pintura cuando era niña y decía, en serio la gente, porque uno crece pues de niña me imagino, con los mismos temores y supersticiones, ¿no? Que todo el mundo tiene de niño, ¿no? Y sobre todo que la iglesia se encarga de afianzar esos temores, ¿no? Que era algo con lo que estaba en contra, de lo que estaba en contra Goya, ¿no? Y le están entregando un bebé, ¿verdad? Le están entregando más abajo, bebés, niños, ¿no? Que era una creencia común entre la gente, ¿no? Que estas brujas secuestraban a los niños y los entregaban a Satanás en forma de sacrificio, ¿no? Y ha sido eso muy una creencia muy popular. Creo que hasta ahora existe esa creencia. Y miren, por ejemplo, hay niños colgados atrás en una especie de, claro, pero como en picota, ¿no? O sea, mm, eh, ahorcados, o sea, colgados, ¿no? Es una especie claro, un tendón de niños que están al fondo, ¿no? De verdad que es bien bravo y yo me acuerdo, como les digo, como cuando era niña veía y decía, y decía Francisco de Goya, el aquelarre, y y nadie dice nada, ¿en serio? Esos temas creo que ya a estas alturas, en el pleno siglo XXI, no se hace todavía, porque hay temor. Qué loco, y es el siglo XVIII y, digamos, eran populares, qué extraño, qué raro, y da mucho que pensar. Bueno, además es a decir que es una obra perfecta, qué manera de hacer la composición, las pinceladas del fondo para pintar la noche. mm, los colores que son cálidos al frente, ¿no? Los frontales de las brujas frontales. Sí, hay una combinación y es un contraste osado, ¿no? Entre colores cálidos y los colores fríos. No tiene miedo Goya de hacer las pinceladas en ese sentido.
es de verdad que a veces cuando la maestría del pintor es tan grande, es respetado por todo mundo, y eso es lo que debería ser, lo que debería pasar, ¿no? Ahí no debería haber habido interferencia, como no lo hubo felizmente, interferencia religiosa o rechazo social, a pesar de que me imagino que era chocante todavía para la gente ver este tipo de temas y la tendencia tan fuerte que tenía Goya a lo que era el terror, lo que era lo que nadie quería ver hasta ese momento. Ahora sí como que, y que causaba temor, ¿no? Causaba una sensación de temor, siempre la oscuridad, el inconsciente, lo que no sabes en realidad que sucede, esos miedos todavía, pues todavía existen, ¿no? Y aún más también es el grupo de brujas, es el grupo de los temas de las brujas, ¿no? Eh, y que adornaban su quinta. Es una cosa muy, muy extraña. Unos lo atribuyen también a la enfermedad de Goya, que lo dejó sordo muy jovencito, y, eh, y que habría dado tendencia. Eso no creo que haya sido eso. Yo creo que sí había una personalidad con esa tendencia. Si hay alguien por ahí que tiene esa personalidad que le gusta lo oscuro, ¿no? Lo más ahora popularmente se le llama, y debido al anglicismo, no dark, pero en su época pues era muy muy extraño que todavía adornen su casa, ¿no? Miren por ejemplo las caras, él le pone, claro, aquí no se ve mucho porque como que la figura está pixeleada, en fin, no, bueno, uno trata de bajar lo máximo que puede del asunto. Sí, bueno, así la pintura, sus pinceladas no son precisas, son bastante indefinidas en ese sentido, pero miren atrás los ojitos de esa especie de murcielaguito del fondo. Qué interesante, es todo oscuro y sus ojitos están brillando. Y de por sí es una persona que se está como difuminando, ¿no? No sé, como que está bajando, uno de los convocados, no sé, ya, es una cosa, pero alucínate, tú te detienes en cada elemento de la pintura. Otra vez es una noche de media luna, ¿no? Y las brujas tienen diferentes rostros, las brujas no repiten rostro, digamos, ¿no? Son rostros que cada bruja tiene su propia personalidad, ¿no? A mí me gusta mucho la bruja que es la segunda de la mano izquierda, me parece linda dentro de su, sí, la de cachitos, me encanta. Tiene una personalidad y creo que tiene un bebé también en la mano, eh, no estoy segura, pero como ustedes ven, ¿no? Tiene sus personalidades, tiene sus propios tocados, ¿no? Sus propios elementos de vestimenta diferentes al resto. También la composición está perfecta, la composición es así, ¿no? Y la combinación de estos colores que son oscuros, fríos, y el color cálido al medio, ¿no? Y los fríos al fondo, en fin, no, es una maravilla, la verdad. Son pinturas de mucho nivel artístico y obviamente el tema también tiene una profundidad psicológica, ¿no? Igual aquí, ¿no? O sea, ya estamos viendo una de las cosas, estas pinturas que vimos son posteriores a los caprichos. Goya, como les digo, tienen un material así. Los que han ido de repente al Museo del Prado en España pueden darte, lo habrán visto en vivo y en directo, de hecho que sí, ¿no? Y ya nos podrán contar de repente, comentar, ¿no? Ahí abajo, sus impresiones sobre la obra del maestro, Francisco de Goya, ¿no? Él era Francisco Goya nada más, pero ya como va obteniendo tanto nivel por parte de sus contactos, en fin, no se movía en niveles aristocráticos, todo eso, se pone Francisco de Goya, por si acaso. Bueno, eso hizo buen dinero. Y esta es una pintura ya más o menos para terminar. Tiene mucho material. Nos vamos a dedicar a Goya probablemente a sus trabajos por encargo, que eran más formales, digamos. En otro momento nos estamos dedicando a su obra más que causó y sigue causando una especie de... es un punto de inflexión, digamos, ¿no? En los temas de lo que fue la pintura galante del siglo XVIII, rococó, ¿no? De donde proviene Goya, que es su tiempo, y el periodo que surge, que ni siquiera es neoclásico, porque el neoclásico lo va a imponer David, Louis David, en la Francia de su época, y ni soñando David pintaba esto,
Jamás se le hubiera ocurrido. Y Goya, Blake y Fuseli son lo que se llamaría más o menos, ¿no? En esa situación difusa de lo que es el prerromántico. Más o menos, ¿no? Por ejemplo, esto se llama Las viejas o el tiempo. Y incluso en el espejo, que una de las viejas está sosteniendo que lo ve la otra vieja, dice, ¿qué tal? Y es algo que también innova mucho, mucho Goya y que nos hace recordar ya a un proto cómic, una proto historieta, la necesidad de poner texto a su trabajo artístico, a su trabajo ya sea pictórico, gráfico, ¿no? Que no era antes visto. Hay una necesidad, la palabra es esa, una necesidad, porque el cómic nace como una necesidad de que la figura hable, de que la figura tenga una vida propia, por así decirlo, ¿no? No estamos viendo aquí tampoco una serie de trabajos que hizo Goya sobre delincuentes, que más o menos cubre 4 pinturas que son propiamente historieta, como lo vimos en Fuseli, que también había tomado temas de obras de Shakespeare y les había hecho por partes, ¿no? Una parte aquí, eso aquí, ya. ¿No? Como si fueran viñetas, digamos, separadas, ¿no? Pero con continuidad narrativa, que también lo hace Goya, ¿no? Estamos viendo los fusilamientos, es el fusilamiento del 2D, es un fusilamiento, no es de auto, pero es en 1800, ya estamos en el siglo XIX, no. Ay, el fusilamiento de, socorro, 2 de mayo de 1808. Ya estamos durante la invasión napoleónica, la gente de España se levanta contra la invasión napoleónica y ocurre mucho fusilamiento por parte de los independentistas españoles, los franceses, fusilan a muchos de los luchadores independentistas españoles y no se ve mucho aquí la cara, pero es una cara es una cara extraña porque es una cara dolorosa, de terror, pero también desafiante. Este es un cuadro muy, muy famoso, en parte porque hasta esa época no se pintaban este tipo de temas. Los temas que correspondían a guerra, ya sea de resistencia o de ataque, de invasión, eran heroicos. Tú veías, se pintaban a los soldados sobre caballos, así, al aire, ¿no? Y en temas muy, muy, muy... Nadie tenía miedo en esas pinturas. En esta, ya con Goya, se va, él va a decidir mostrar lo doloroso, lo feo, lo que genera el dolor, el temor, toda la desgracia que acarrea este tipo de ataques en la población. Así que estamos viendo una obra bastante importante que va a marcar un hito, todavía lo es, en lo que es la pintura de denuncia también, ¿ya? Es muy importante como lo fue Guernica en su tiempo, pero vamos a tratar para otro momento el material de Goya. Que Goya de verdad que ha tratado todos los temas habidos y por haber. A ver, siguiente. El famoso Saturno devorando a sus hijos, ¿se acuerda? ¡Qué bestia! Este es una pintura que todavía se sigue estudiando, que todavía sigue causando más que terror, causa incomodidad, aflicción. Miren la cara, pues, del Saturno, ¿no? Es monstruoso. La gente ha querido ver, o por lo menos los críticos de arte, la gente que se dedica al análisis de las pinturas, ¿no? Lo ve como un Estado, ¿no? Que devora a sus ciudadanos, ¿no? Los traga, los destroza, ¿no? Más o menos lo que estamos pasando ahorita. De manera metafórica, y que es brutal, es un cuadro extraño, una pintura muy, muy extraña, pero efectiva para lograr emocionalmente del espectador, ¿no? Lo que Goya quería exponer. Miren la cara, es una cara, pues, no sé,
no sé, pues alocada, ¿no? Ya fuera de sí. Este es el Coloso. El Coloso es una pintura que yo recién me acabo de enterar. Todo el mundo decía que era de Goya y todo eso, ¿no? Pero como ustedes saben, los grandes maestros trabajaban en talleres donde tenían discípulos, gente que ya sea reproducía el material, terminaba el material de los maestros porque tenían mucho trabajo y también aprendían. El Coloso tenía que ver con también de manera metafórica, ¿no? La resistencia del pueblo español frente a la invasión napoleónica, la invasión francesa, ¿no? Hasta hace mucho, no sé, es el año 2000 y pico, creo que han llegado a investigar que había sido la obra de un discípulo suyo y no exactamente de Goya. Yo le he puesto el final porque mucho tiempo se dijo que era de Goya. No sé hasta qué punto, no he investigado mucho más, pero aparentemente es así. No lo sé, si alguien sabe algo más de eso, nos podría dar una ayudita en ese sentido. Y estamos viendo pues esta figura grande que se yergue como protectora de todo este pueblo que está corriendo asustado en estampida, ¿no? Como si estuviera huyendo, y este Coloso que a su vez también es un pueblo que entra en defensa de sus compatriotas, digamos, que están desesperados, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso sería, no sé si hay más, no sé si he puesto más material, ya. Entonces, ahora sí vamos a leer un ratito, ya, vámonos con a ver, ¿quién más está? Estaba Billy, hace un ratito Billy nos dijo, hola Guedita, hola Billycito, que siempre que puedes está ahí, y por supuesto mi querida Brendita, que es mi colega, y mi amiga, que espero que esté ahí con la quilla, y Brendita, voy a leer, siempre trato de leer los comentarios en voz alta. Qué bonito, de los pocos artistas que se atrevió a dibujar la parte más sórdida de la sociedad. Exacto. Para que aprendan todos a quienes les gustan los dibujos lindis de gatitos, perritos y tanta ñoñería. Bueno, sí, la verdad que estamos ya bastante ya colmados de gatitos, perritos y cosas demasiado cute, y por favor bájenle a eso, ya, que la vida no es solamente eso, los seres humanos no son solamente eso, hay muchas cosas que salen dentro de la cabeza de las personas y que no siempre son lindas, ya, y forman parte de los seres humanos. Sus expresiones son brutales, lo son, era la intención de nuestro maestro, y ha sentado un precedente, bueno, en lo que fue la pintura ya al igual que Fuseli, de Blake, de los estados mentales, y que es precursor de mucho, pues, ¿no? Del expresionismo, surrealismo, del cómic, ya, para que tengan en cuenta los comiqueros, los historietistas, a nuestro querido Francisco de Goya. Entonces, creo que no hay nadie más ahí, por la demora, creo. Bueno, igual vamos a colgar este material en YouTube. Estamos un poco lentos con el lag, ya que importa, la cosa es que escuchen. Si están en YouTube, si pasan a YouTube, les vamos a agradecer que pongan un like si les gusta, si no también, bueno, ¿no? Si quieren se suscriben, si no quieren, no, pero de todas maneras el algoritmo lee, creo que algo así, que nos dan bula, pues no sean malos. Ya ahí está nuestro Publicherry, donde pueden encontrar nuestro material. Estamos en esas librerías, y también, obviamente, nuestro Yape, la salida es con sombrero, para que quieran, puedan, sientan que colaboran con nosotros, y para que tengamos más tiempito y entusiasmo y ganas, más entusiasmo de seguir haciendo charlas culturosas y compartiendo con ustedes todo esto que les va a servir, si ustedes son artistas, para retroalimentarse, y si no son artistas, también les sirve como un contenido ya de riqueza interior, ¿no? Y muy humano. También el material de Goya, que tiene que ver mucho con la realidad justamente de los poseídos, de los marginales, de los que nadie ve, ¿ya? Son tiempos, como dice Brenda, en que se está edulcorando demasiado una realidad, y se está, ¿cómo se llama? Hay para mí es ya una deformación de la realidad en lo ñoño, en lo demasiado, no sé, pues, ¿no? Ya hay un problema, y hay un problema con la percepción de la realidad.
¿no? Y hay un escapismo extraño ahí, ¿no? Bueno, en fin. Ay, Brendita, muchas gracias, Agueda, por aportar a la cultura. Gracias a ti, Brendita, por siempre estar ahí y estar interesada junto con la Quilla. Y por sobre todo me dan ánimos para no sentirme tan solo en esta mi cruzada bastante solitaria, sí, personal. Bueno, la próxima semana no vamos a poder transmitir porque, bueno, como ustedes saben, es Nochebuena y nadie nos va a dar bola. Así que, ¿cómo? Y es el Happy Birthday de la productora. Sí, pero es el domingo y el miércoles es Nochebuena. Así que no creo que vamos a poder transmitir de repente ya de esta la siguiente semana, ¿no? Y sí, ahí venimos con una surprise para todos. Gracias, no se olviden, si quieren, de yapearnos y vernos también, rebotar en el YouTube, ¿no? Y qué más, y eso es bueno, sería todo por hoy. Gracias por asistir, gracias por estar ahí y por los que van a ver más tarde también. Gracias a los que nos han yapeado anteriormente, gracias, muchas gracias. Están en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo recuerdo los nombres, recuerdo. Bueno, nos estamos yendo. Feliz Navidad para todos, con lo poco que se pueda disfrutar la Navidad en estos momentos tan duros, tan extremos, tan goyescos. Y gracias. Entonces nos vamos en 3, 2, 1.